Oración. Bien. Bueno, te damos gracias, Señor, por este espacio de oración. Te pido que bendigas a Juan Carlos y sus actividades, a Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, a mí y mis actividades, y a todos los que después van a ver este video también y todas sus actividades. Que Dios perdone todos nuestros pecados, que derrame sobre todos nosotros todo su amor, toda su misericordia, que acreciente todos los días nuestra fe y que nos bendiga siempre. Amén. 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 Y antes de empezar, fue el cumpleaños el día 30 de Alejandro, así que bueno. Gracias. Bueno, feliz cumple, feliz cumple. Gracias, chicos, gracias. Feliz cumple, Alejandro. Nos fuimos a festejar con Mirta. ¿A dónde fueron? Fuimos a escuchar música y a almorzar. Bien, bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Adelante, adelante. Bueno, Después le mando una foto, así ven más o menos cómo es. Cómo no, cómo no. Bueno, yo elegí para hoy un tema que no les anticipé. En realidad había dicho que iba a hablar del tema de la última parte de la charla anterior, pero me parece que es tengo más ganas, más sentimiento de hablar del tema de la iglesia. Y bueno, ¿se podrá decir algo nuevo sobre la iglesia? Sabemos bastante de la iglesia. De todos modos, vamos a reflexionar sobre varios aspectos vinculados con la iglesia. Lo primero que tenemos que decir es que la iglesia es un misterio. Esto lo puntualiza San Pablo en alguna de sus epístolas. Arrancamos teniendo plena conciencia de que la iglesia es un misterio. Pero, por ser un misterio, es muy difícil para los científicos que analizan desde el punto de vista de las ciencias positivas lo que es la iglesia. Por supuesto, se quedan apenas con la cáscara, porque solamente ven aspectos visibles de la iglesia. Y para nosotros que estamos dentro, no es fácil decir qué es la iglesia. Pero vamos a empezar primero por la palabra iglesia, por la etimología. En nuestro lenguaje cotidiano, iglesia refiere tanto al edificio de culto, como a una comunidad, ¿no es cierto? Ahora, nos vamos a ocupar de la iglesia como comunidad. Y como comunidad, lo que podemos decir es que es una institución que agrupa a cristianos de una misma confesión, desde el punto de vista del significado de la palabra iglesia. Desde la sociología, ellos van a decir, los sociólogos, que esta palabra designa a un grupo religioso institucionalizado con vocación universalista. Eso van a decir los sociólogos. Ahora bien, la palabra iglesia fue inventada por los griegos. Es una palabra de origen griego. Por supuesto que los griegos, cuando inventaron la palabra iglesia, no había nacido Cristo, no existía la noción de iglesia como la que podemos tener ahora. Por eso es importante, cuando hace muchos meses hablábamos de la lengua en la que había sido escrita la Biblia, y habíamos dicho de que el cristianismo era una fusión, era una síntesis de la cultura helénica y la cultura hebrea, del pensamiento helénico y del pensamiento hebreo. El cristianismo surge de esa fusión, y ahora lo vamos a ver más explícitamente. Bueno, entonces, iglesia viene del griego. Existen las mismas letras, ¿no es cierto?, equivalentes en griego y en español.
Y el sustantivo iglesia tiene una doble herencia. Y acá vamos a ver cómo influye los dos mundos, el griego y el hebreo. En el ámbito del mundo europeo occidental, helenístico, no cristiano, ¿qué quería decir iglesia? Quería decir asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública, generalmente el llamado de un mensajero oficial o de un heraldo para asuntos usualmente de tipo político. Y así va a aparecer con este sentido, como una asamblea de contenido político, de otro contenido, va a aparecer ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 19:32 va a decir, y otros gritaban otra cosa porque la iglesia estaba confusa. La mayoría no sabía por qué se habían reunido. Por supuesto que en el original griego del libro de los Hechos no menciona la palabra, menciona la palabra con el sentido occidental no cristiano de asamblea. Ahora bien, obviamente si el cristianismo usó la palabra iglesia para sus reuniones, ahora vamos a ver cómo lo usó el cristianismo la palabra iglesia. Los que tradujeron, los que escribieron la Biblia Septuaginta, que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, y en ese Antiguo Testamento escrito en griego empiezan a usar la palabra iglesia, ¿qué palabra equivalente había en el Antiguo Testamento? Bueno, la voz hebrea es Kahal. Y cuando los que tradujeron la Septuaginta veían la palabra Kahal, lo escribían en griego, la traducían al griego, con iglesia, en griego. Así, la palabra iglesia, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, podía combinar ambas ideas, la idea de asamblea, de griega, y la idea de Kahal. Vamos a ver cómo aplican ellos esta traducción. Bueno, vamos, por ejemplo, si vamos al Salmo 22, en el versículo 23, dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la Kahal lo alabaré. Y en medio de la Kahal vendría a ser la asamblea de los hebreos, la asamblea de Israel, la asamblea del pueblo de Dios. Por eso, como la palabra iglesia tiene connotaciones hebreas y connotaciones griegas, esto va a ser muy importante cuando vayamos a nutrirnos del Nuevo Testamento. Por eso el significado de iglesia es un poco más complejo. Vamos a ir ahora a ver Mateo 16:18. En Mateo 16:18, yo lo voy a leer ahora, dice así, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá el evangelista Mateo pone en boca de Jesús la palabra iglesia. Este pasaje en particular es un pasaje que se ha prestado
sobre todo en los últimos 5 siglos de la vida de los cristianos, perdón, yo no lo veo no lo estoy viendo a Alejandro. ¿Está Alejandro? Está. Ah, está, bueno. No se lo ve. Está muteado, Alejandro. Bueno. Está bien. Está. Bueno, está bien. Bueno. No, Alejandro le falta el sonido, Alejandro. No tiene sonido, Alejandro. Sí, estaba muteado, pero estoy en la Bueno, grabación. está bien, Estamos los perfecto. tres. Se Está están bien. grabando los tres. Bueno. Bueno, este pasaje en el que Jesús habla de iglesia, lo hace en un momento muy importante, porque esto viene luego de que Jesús pregunta qué dicen de él, y entonces los discípulos le contestan que algunos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista. Luego Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro va a hacer una manifestación impresionante, va a decir, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. Una revelación, pero por demás importante. A continuación, Jesús le cambia el nombre, porque en realidad el nombre de Pedro era Simón. Y le va a decir, Simón, ahora yo te digo que eres Pedro. Le cambia el nombre. Serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, nosotros cuando invocamos al Espíritu Santo le pedimos vivir la palabra de Dios. Y yo he percibido que en particular este texto, muchos cristianos queremos vivir esta palabra. Claro que a veces la interpretamos de maneras distintas, ¿no es cierto? Hay comunidades cristianas que le dan un sentido distinto al que le damos nosotros en nuestra iglesia. Para nosotros, al Jesús cambiarle el nombre a Pedro, es porque le va a confiar una misión. Así pasa con Abraham. Cuando Dios le va a confiar una misión a Abraham, que va a ser padre de muchas naciones, le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Acá Jesús le cambia el nombre de Simón por Pedro y le dice que de ahora en más va a ser piedra. Y luego dice, y sobre esta piedra fundo mi iglesia. Para nosotros queda claro que en ese instante el Señor le confía una misión a Pedro, especialmente a él, más allá de la que luego le va a confiar a todos los apóstoles. Es una misión que luego la va a ratificar cuando resucitado le va a decir, apacienta mis ovejas, se lo dice a Pedro. Es decir que Jesús le atribuye a Pedro una función singular, la de, diríamos, la de punto de referencia del conjunto de los apóstoles. Tanto es así que cuando se produce el primer concilio en el cual tiene que tratar el tema de aceptar o no a los judíos, finalmente el que va a proclamar la pronunciación, lo que va a quedar para la historia, va a ser Pedro. Él va a decir, verdaderamente el Señor no hace acepción de personas, y de ese modo van a poder ingresar los judíos. Entonces, queda claro que el Señor le atribuye a Pedro una función especial. Una función que él va a ir delegando en su sucesor y en los siguientes sucesores. Yo he escuchado otras formas de interpretar este texto, en las cuales se dice que Jesús, cuando dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaría refiriendo a sí mismo.
porque la roca, por ejemplo, es sinónimo de Dios o de Cristo. El agua que brota en el desierto de la roca. Pero no podemos contextualizar lo que dice Jesús en el momento que lo dice y con quién está hablando en particular. Si bien están presentes todos los apóstoles, frente a la profesión de fe de Pedro, que dice, tú eres el Mesías, Jesús le dice, desde ahora serás piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para nosotros no caben dudas de que hay una misión especial que le asigna, aun cuando, por eso para nosotros es el primer pastor supremo de toda la grey eclesial, que luego se va a ir sucediendo a lo largo del tiempo. Yo quería comentarles que ustedes saben que nuestra fe en la Santísima Trinidad no es una fe que estaba explícitamente expresada en los comienzos. Tanto es así que el arrianismo, que surgió en los primeros 2-3 siglos, que cuestionaban la divinidad de Cristo, suscitó que se tuviera que reunir un concilio y pronunciarse sobre ese tema. Por eso se va a pronunciar el concilio de Nicea, que va a hablar de la Santísima Trinidad, condenando las teorías arrianas. Esto va a ser en el año 380, 390 más o menos, donde se va a enfatizar la divinidad de Cristo. Ahora bien, a posteriores de ese concilio, este énfasis en la divinidad de Cristo, algunos lo interpretaron en perjuicio de la humanidad de Cristo. Y por eso fue necesario un concilio, el de Calcedonia del año 450, que reforzara también el aspecto humano de Cristo. Y así queda conformada la identidad definitiva de Cristo como verdadero Dios, verdadero hombre y como persona de la Santísima Trinidad, al igual que lo creemos nosotros, y así quedó definido. Entonces, el dogma de la Trinidad fue establecido entre los siglos 4 y 5 de la vida cristiana. No quiere decir que no estuviera presente en muchos de los cristianos y en la comunidad, pero no estaba expresamente, así digamos, verbalizada, expresamente contextualizada. Lo mismo pasó con la organización de la Iglesia. Por eso que la figura, digamos, de el Papa como sucesor de Pedro, a lo mejor adquirió mayor definición, mayor protagonismo, cuando el Imperio Romano asume el cristianismo como religión oficial. Pero no quiere decir que no hubiera antecedentes de esto con anterioridad. Bueno, vamos a hablar ahora de el triple significado de la palabra iglesia. Todos los estudiosos reconocen un triple significado en el Nuevo Testamento. No se trataría de realidades independientes, sino de diversas formas de acercamiento al misterio de la iglesia. Es así que tenemos en un sentido litúrgico, en el Nuevo Testamento, el término iglesia se refiere en ocasiones a la asamblea litúrgica, esto es, a la comunidad cristiana reunida para escuchar la palabra de Dios, para orar y fundamentalmente para celebrar la fracción del pan. También existe otro sentido que es en un sentido local. En otros pasajes del Nuevo Testamento, su uso en singular hace referencia a una congregación local y específica, como es el caso del relato en Hechos de los Apóstoles con respecto a la iglesia de Jerusalén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, dice, y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Acá la palabra iglesia está usada como comunidad local de Jerusalén. Ahora, hay otros pasajes en los que San Pablo,
parece utilizar la palabra iglesia para referirse a un conjunto de congregaciones, ya no una iglesia local, sino un conjunto de congregaciones. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 13, va a decir: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Cuando él se refiere a su periodo antes de su conversión, él habla de la persecución de la iglesia y se está refiriendo a un conjunto de grupos. No era un grupo como la iglesia de Jerusalén, eran varios. Y con todo eso, los estudiosos concuerdan en que las Sagradas Escrituras hacen poca distinción entre el singular y el plural, en el caso iglesia, ¿no es cierto? Por eso, del mismo modo, iglesia puede hacer referencia a una reunión de creyentes en un hogar, como es el caso de la mencionada en la epístola a los romanos. En la epístola a los romanos dice: asimismo, a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que en las primicias de Acaya en Cristo. Bueno, en esta carta a los romanos se refiere a la iglesia reunida en una casa. También puede ser la reunión de creyentes en una sola ciudad, como los destinatarios de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, donde va a decir: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan así. Acá usa la palabra iglesia para referirse a los creyentes de una ciudad. O también puede referirse a los creyentes de una provincia. Por ejemplo, hay una epístola a los Corintios, la primera de los Corintios, donde va a decir va a decir acá, se va a referir a todas las iglesias de Asia, o a todos los creyentes de Asia. Entonces, por eso la palabra iglesia no está referida de una manera exclusiva, ¿no es cierto?, con un único sentido. Bueno, en un sentido universal, la palabra iglesia puede referirse al único y nuevo pueblo de Dios, convocado y reunido en el mundo entero. Y acá la palabra iglesia adquiere una dimensión cósmica, una dimensión escatológica. Designa, por tanto, aquello que los cristianos han definido posteriormente, a lo largo de su historia, como el cuerpo místico de Cristo o como la comunidad universal de los creyentes. Bueno, este es un sentido importantísimo de la palabra iglesia, como cuerpo de Cristo y como comunidad universal de los creyentes. Así, por ejemplo, así ocurre en la epístola a los Efesios. Pablo explica el eterno propósito redentor de Dios realizado en una iglesia en la que participan tanto judíos como no judíos, personas de todas las naciones, tanto esclavos como hombres libres, etc. Y un verso de la epístola a los Colosenses deja muy clara esta idea, pues dice: una iglesia en la que participan todos, absolutamente todos, donde dice: no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acá entonces la palabra iglesia adquiere una dimensión ya universal, sobrenatural. Bueno, hasta aquí un poco cómo la empleaban en el Nuevo Testamento, en los comienzos, fundamentalmente San Pablo, en el libro de los Hechos. Y ahora vamos a hablar de la iglesia ya un poco más de nuestra iglesia y
nos vamos a introducir en la Biblia. Si quisiéramos hablar de la iglesia, los padres ya hablan de la iglesia, ya en todas partes ven prefigurada la iglesia. La ven prefigurada de algún modo cuando en el Génesis, cuando el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Ellos van a ver claramente al Espíritu Santo, a la Trinidad, y van a decir que es el mismo Espíritu ese que se va a presentar en el bautismo de Jesús. Esa paloma que aparece se le aparece en el diluvio, lo primero que aparece en el arca de Noé, esa paloma va a ser la misma que va a estar en el bautismo de Jesús, y el bautismo va a ser nuestra puerta de entrada a la iglesia. Así que la iglesia va a estar por todas partes. También el arca de Noé, van a ver los santos padres de los primeros siglos de la iglesia, van a ver la figura de la iglesia en el arca de Noé. Van a decir, los que están dentro se salvan y los demás se mueren fuera. Entonces, ya que la iglesia está presente en todos lados, vamos a tomar un punto más cercano para que nos ayude a que nosotros vivamos la palabra, la encarnemos y vamos a trasladarnos en tiempos más cercanos. Y por eso permítanme que arranque con Juan el Bautista. Y decía así, el Evangelio de Juan decía, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Juan Bautista, desde el seno de su madre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. Nosotros tenemos, lo rezamos en el rosario, el misterio de la visitación, pero porque la visitación de la Virgen a su prima Isabel tiene un sentido muy especial. Cuando María visita a su prima Isabel, nosotros lo vivimos como la visita de Dios a su pueblo, presente en el seno de la Virgen. Si repasamos el Evangelio en ese aspecto, dice que el niño saltó en el seno de Isabel. ¿Por qué Juan el Bautista lo reconoce al Mesías ya en el vientre de su madre? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros podemos reconocer en Jesús el Mesías, porque eso nos lo da a conocer el Espíritu Santo. Del mismo modo que le dijo Jesús a Pedro, cuando le da la misión de ser roca de la iglesia, también le dice, esto no te ha sido revelado ni por la carne ni por la sangre, esto te lo ha revelado el Padre. Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante, como un precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo, culmina la obra de preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso, con Juan culmina la preparación de ese pueblo que va a venir. Y esto es importante porque ¿de qué pueblo vamos a hablar? De la iglesia, que somos nosotros. Hubo una preparación que culmina con Juan. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu Santo termina el hablar de los profetas. Antes de él hablaban los profetas por Dios. A partir de ahora ya no van a hablar más los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia del consuelo de Israel. Es la voz del consuelo que llega. Esto lo dice Juan. Como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Lo dice Juan, versículo 7 del capítulo 1. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y el ansia de los ángeles. Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Esto va a decir Juan, capítulo 1. En fin,
Con Juan el Bautista el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Es el que vamos a obtener con Cristo. Bien, alégrate, alégrate, estás llena de gracia. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella, es en ella que comienzan a manifestarse las maravillas de Dios. Es en ella que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. En una canción que yo les mandé, en la letra dice que María tiene la misma sangre que Jesús, en su seno, comparten la misma sangre, comparten un mismo latido. Y esa sangre de María es la que tiempo después Jesús va a derramar en la cruz. Esa misma sangre que compartieron en el seno de la Virgen María. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. La plenitud de la divinidad reside plenamente, de modo corporal, en María. ¿Y esto cómo lo sabemos? Esto lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, va a decir que en Cristo está la plenitud de la divinidad, y si Cristo, en el cuerpo de Cristo, y si en Cristo está la plenitud, vamos a decir que en María va a residir esa plenitud. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia. Ha sido concebida sin pecado, y por eso no es casual que en el Evangelio Juan, cuando nos cuenta cómo llama Jesús a su madre, Jesús va a decir mujer. Mujer, no ha llegado mi hora, le va a decir en las bodas de Caná. ¿Y por qué mujer? Porque mujer es la expresión que se usa para designar a Eva antes del pecado original. La palabra mujer designa a Eva cuando todavía no ha pecado. Es el mismo nombre que se utiliza en el Nuevo Testamento para llamarla también al pie de la cruz, cuando está María, en el Evangelio de Juan, Jesús le va a decir, he ahí tu hijo, y también la va a llamar mujer. Después, en el Nuevo Testamento, en el Génesis, después del pecado original, ya se va a llamar Eva, ya va a tener el nombre de Eva, no va a ser mujer. Bueno, ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Por eso, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por lo tanto de toda la Iglesia. En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios, con y por medio del Espíritu Santo. Por eso, su virginidad se va a convertir en fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo y de la fe. En María,
el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre. Jesús nace de María y es concebido por María, y el Espíritu Santo lo hace concebir en el seno de María. Por eso adquiere visibilidad y humanidad por el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Ella, María, es la zarza ardiente de la teofanía definitiva, llena del Espíritu Santo. Presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. ¿Cuándo lo da a conocer a los pobres? Lo da a conocer a los pastores, que eran los más pobres, que van y conocen al niño. Y lo da a conocer a todas las naciones, porque vinieron los reyes de Oriente, que eran de varias naciones. De ese modo, las naciones, a las naciones les es presentado el niño. Así como el pueblo de Dios dijimos que le era presentado en Juan el Bautista ya en el vientre de la madre. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Son todos pobres los primeros en encontrar al Señor. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, la nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así como ella está presente con los 12 que perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en Hechos 1 del 14 está la Virgen con los apóstoles, en el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés, con la manifestación de la iglesia. En Pentecostés, cuando la iglesia adquiere una visibilidad en el mundo, allí va a estar María también presente. Vamos a hablar ahora de Cristo Jesús. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, es el Mesías. Jesús no nos revela plenamente al Espíritu Santo, sino hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. San Juan nos va a decir en algún momento que hay cosas que no les reveló porque todavía no había sido glorificado. El momento de su glorificación llega con su muerte y su resurrección. Sin embargo, va sugiriendo de a poco que nos va a enviar el Espíritu Santo. Incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la samaritana y a los que participan en la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos les habla de él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Por fin llega la hora, por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre. Esto lo va a decir en el momento cúlmine de su muerte, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte, de modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo
exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también yo os envío a ustedes. Así, Cristo nos comunica que esa misión que Él recibió, Él la transmite. ¿A quién? A ustedes. Yo los envío, nos envía. Y es así que llegamos al momento que la Iglesia celebra como el cumpleaños que ocurrió en Pentecostés. El día de Pentecostés, el término de las 7 semanas pascuales, aquí en Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, se da y se comunica como persona divina desde su plenitud. Aquí Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu. En este día, se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humildad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. El Espíritu Santo es don de Dios. Dios es amor, esto nos lo dice Juan, y el amor es el primer don que contiene a todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Puesto que hemos muerto, o por lo menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo, como lo dice en la segunda a los Corintios, es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Él nos da entonces los anticipos, las primicias de nuestra herencia. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado, ese amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo, como nos lo dice Lucas en Hechos 1:8. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? La caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Todo esto nos lo menciona Pablo en la carta a los Gálatas. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también en el Espíritu. También lo va a decir en Gálatas. Por eso es que no podemos dejar de hablar del Espíritu Santo cuando hablamos de la Iglesia. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realizan en la Iglesia. La Iglesia es cuerpo de Cristo y al mismo tiempo es templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta va a asociar desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra, abre su mente para entender su muerte y su resurrección, les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Esto de abrir la mente para entender el misterio de muerte y resurrección es un tema, miren, San Pablo va a decir
nosotros, nuestro mensaje es una locura. Es algo absolutamente rayano con la demencia, anunciar que Dios vino, murió, fue un hombre entre nosotros y murió en la cruz. Es una cosa, por eso necesitamos de la iglesia para que abra nuestra mente, para poder acercarnos a estos misterios, que sin la iglesia de otro modo sería, yo diría, si no imposible, por lo menos bastante difícil. Así, la misión de la iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus mutuas funciones y vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu, santo y santificador, a los miembros de su cuerpo. Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos, producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Esto lo dice Pablo en la carta a los Romanos. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Bueno, ahora, con estos anticipos de la Iglesia, tenemos que decir que Cristo, que es la luz de los pueblos, y todos los de la Iglesia reunidos en el Espíritu Santo, esta Iglesia desea iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece en su rostro, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Qué lindo esto, ¿no? Que así como la luna refleja la luz del sol, la Iglesia podría asemejarse a la luna que refleja la luz de Cristo, y la verdadera luz es Cristo. Todo lo que digamos de la Iglesia depende enteramente de que le procede del Espíritu Santo. Después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda la santidad, confesamos ahora que Él es quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Creer que la Iglesia es santa, es universal, que es una y apostólica, como así dice el símbolo de Nicea y Constantinopla, donde se definió por primera vez de modo dogmática la Trinidad y se descalificó al arrianismo. Quiero comentarles que cuando en estos dos concilios se consagró definitivamente la realidad de la Trinidad, hay un edicto del emperador, que ya no es Constantino, es Teodosio, va a decir en todo el imperio que se debe aceptar la Santísima Trinidad y que quedan fuera de la Iglesia los que no crean en la Trinidad tal como la esbozaron los concilios de Nicea, y luego va a terminar de perfeccionar el de Constantinopla. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra fe en que existe esta Iglesia Santa, que no debemos confundir
a Dios con sus obras, para atribuir la bondad de Dios en todos los dones que ha puesto en su iglesia. Ahora vamos a volver a los nombres y a las imágenes de la iglesia. Bueno, habíamos dicho que la iglesia provenía del griego, que designaba a la asamblea del pueblo. Antes de Cristo, la asamblea se refería en el mundo griego a reunión política, ¿no? Civil. Después con el cristianismo la van a resignificar como asamblea del pueblo de Dios. Entonces, en el texto griego del Antiguo Testamento se designa al pueblo elegido en la presencia de Dios, cuando se trata, porque así también se usa el mismo nombre en el Sinaí. O sea, los cristianos van a tomar el mismo nombre que los judíos le asignaron a la reunión del pueblo de Israel cuando recibió la ley, cuando fue constituido por Dios como su pueblo santo. Y por eso la iglesia se va a dar a sí misma el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea, la del Sinaí. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se derivan las palabras church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Porque estos idiomas germánicos van a provenir no tanto del griego como del latín. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también a la comunidad. Habíamos dicho, la comunidad universal de los creyentes. Y todas las tres significaciones son inseparables. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales. Se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo las reuniones que se hacen para la fracción del pan. La iglesia vive la palabra y del cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a ver un poco los símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos una multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del magisterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo. Hay una idea que está en el fondo de todas las imágenes, que es la de pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. La iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y las alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La iglesia también es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta.
La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecunda a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. También muchas veces a la iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres. Casa de Dios, en la que habita su familia. Habitación de Dios en el Espíritu. Tienda de Dios con los hombres. ¿Dónde le va a llamar a la iglesia tienda de Dios con los hombres? En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y sobre todo, la va a llamar templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, la compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve el mundo renovado bajar del cielo. De junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposa, para su esposo. Esto lo va a ver Juan en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, en Gálatas 4, 26, se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Efesios 5, del 25 al 26. Se unió a ella en alianza indisoluble. La alimenta y la cuida. Efesios 5, 29. Esto lo hace sin cesar. Hablemos ahora del origen, de la fundación y de la misión de la iglesia. Para penetrar en el misterio de la iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. La iglesia existe como un designio que nació en el corazón del Padre. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y de su bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según la disposición del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud en el final de los siglos. Vamos a ver cómo la iglesia estaba prefigurada ya desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación a los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia.
La iglesia es la finalidad de todas las cosas. E incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Ya la iglesia fue preparada en la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en el que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. El pecado rompió la unión de Dios, del hombre con Dios y de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica su justicia, le es grato. Esto está dicho en Hechos, en el libro de los Hechos, al capítulo 10, versículo 35. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza, alianza eterna. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. Esa es la misión de Cristo. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Cristo nos hace visible ese reino y nos lo manifiesta con lo que hace, con lo que dice y con su presencia. Recibir la palabra de Jesús es recibir el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. Esto está dicho en Lucas 22, 32. De los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús. A los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. El Señor dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación. Anticipado en la institución del partir el pan y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento,
pues el costado de Cristo, dormido en la cruz, allí nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación, siendo convocación de todos los hombres a la salvación. La Iglesia, por su misma naturaleza misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y la dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. La Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria y a través de ella, la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. La Iglesia es a la vez visible y espiritual. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia. La estableció santa, comunidad de fe, de esperanza y de amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Por eso la Iglesia es a su vez una sociedad dotada de órganos jerarquizados, y es el cuerpo místico de Cristo. Es el grupo visible y es la comunidad espiritual. La Iglesia es de la tierra y está llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el celestial. La Iglesia es un misterio de la unión de los hombres con Dios. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios. Recapitular todo en Él. Esto lo va a decir Pablo en Efesios. San Pablo llama gran misterio. Cuando decimos que la Iglesia es un misterio, esto lo tomamos de Pablo, que lo dice en Efesios 5:32. Al depositorio de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia se une a Cristo como a su esposa. Por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe: el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. En la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios por la caridad, que no pasará jamás. 1 Colosenses 13:8. Es la finalidad que ordena todo
de lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio, en que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga, Efesios 5, 27. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. La Iglesia es sacramento universal de la salvación. Yo quiero acá hacer una pausa, porque en realidad no quiero agotarlos y fatigarlos. Me gustaría poder seguir más adelante, pero quisiera hacer una pausa acá en este título que dice la Iglesia, sacramento universal de la salvación. Eso, si quieren, si les parece que corresponde, en otra reunión lo continuamos. Pero ahora quería, para no aburrirlos, introducir una actividad nueva en estas reuniones. Quería proponerles un ejercicio. El ejercicio es para toda la semana. Si quieren lo podemos durante esta semana que viene ir conversándolo. El ejercicio consiste en tomar varios pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, varios pasajes en especial, leerlos, meditarlos, ver qué hay de común en todos esos pasajes, y no sé si mencionarlos ahora, los pasajes, o mandárselos por WhatsApp. A ver, se me ocurre por ahí pasarlos por si alguien que quisiera hacer el ejercicio y no está unido al WhatsApp. Entonces los leo ahora, los pasajes que habría que leer para el que quiera leer el mensaje, hacer el ejercicio. Bueno, tiene que leer Hechos, capítulo 2, del 14 al 41. Luego, siempre en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 12 al 26. Luego, capítulo 4, del 9 al 12. Capítulo 5, del 29 al 32. Luego, capítulo 10, del 34 al 43. Y luego, el 13, del 16 al 41. Y si alguien tiene ganas de indagar algo más que tenga en común con todos estos pasajes, puede ir a los Evangelios, va a Lucas, capítulo 24, del 19 al 27, va a encontrar algo de común con todos estos pasajes. Todos estos pasajes, aquellos que queremos, muchas veces he escuchado la expresión de cristianos decir, nosotros queremos vivir la fe tal como la vivieron los primeros cristianos, recuperar ese fuego sagrado, incólume, ese fuego primitivo que ardía en sus corazones, y queremos volver a vivir eso. Bueno, estos pasajes que les leí llevan en su seno el primer anuncio de la iglesia, lo primero que van a anunciar a los hombres la iglesia. Por eso es que tienen bastante de común, y nos va a servir, aquellos que hagan el ejercicio, nos va a servir para poder acercarnos a una de las tantas teorías, hipótesis que hay sobre cómo se escribieron los evangelios, ¿no? Como obra, digamos, de la mano humana bajo la inspiración divina. El análisis comparativo
de estos pasajes nos va a permitir elaborar alguna teoría sobre la forma en cómo se escribieron los evangelios. Miren, hay muchas formas de acercarse al evangelio, ¿no es cierto? Muchas formas. Yo alguna vez mencioné que un detective norteamericano del siglo pasado, que era absolutamente ateo, pero era un experto en dilucidar crímenes, delitos, cuestiones raras, era un especialista en interrogar y acumular y analizar pruebas. Ese hombre se acercó al Evangelio, al tema de la resurrección, para ver qué podía ver él en todos los diálogos de los testigos de esa resurrección, lo que contaban y lo que decían. Esto creo que alguna vez lo mencionamos, ¿no? Pero fíjense qué forma curiosa de acercarse, ¿no? Ver lo que se decía de la resurrección, seguramente, si él era ateo, seguramente para refutarlo, encontrar cosas que refutaran lo que nosotros, para los cristianos, por la fe, era una evidencia. Muchos científicos, analistas del Evangelio con un espíritu estrictamente de las ciencias positivas, encuentran contradicciones. Nietzsche va a encontrar contradicciones en el Evangelio, por eso va a decir que es todo mentira, que es todo absurdo, porque hay inconsistencia. Sin embargo, fíjense qué cosa interesante, inspector de la policía, especialista en criminalística, cuando analiza todo lo que dicen los que fueron testigos de la resurrección, todos los testimonios que nos llegan a nosotros, ve que no son coincidentes, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero que armados en conjunto, todos guardan una, ¿cómo podríamos decir?, una cierta unidad. Y él va a decir que cuando había varios sospechosos de un crimen o varios que habían estado en la escena del crimen, generalmente cuando todos decían lo mismo, cuando todos daban un testimonio calcado con las mismas palabras, era porque se habían arreglado. Era para dudar. Cuando los testimonios eran verdaderos, en general no coincidían en detalles, en aspectos, en lo esencial sí. Y él encuentra eso en los testimonios de la resurrección. Encuentra que hay una coherencia como una columna vertebral, aunque haya detalles en los que difieren unos de otros, ¿no? Así que, y a él se le va a revelar la resurrección de Cristo por esa vía, por ese camino. Por eso todos los caminos que haya para acercarnos al Señor son todos bienvenidos. Nosotros Muy bien, sabemos Juan que... Carlos. Muy bueno, ¿eh? Muy Bueno, interesante. Hoy viniste muy inspirado hoy. Ya son 8:25. 8:25. Bueno, gracias por hacérmelo recordar. Porque la verdad que no nos tenemos que salir de los tiempos. No, aparte tenemos que que respetar por los ahí tiempos. es interesante que siempre dejemos un espacio para la reflexión, ¿no? Claro. Para, Y ya lo espero. en Yo a fin, veces me entusiasmo y me embalo y bueno. digerir un poco todo lo que vos dijiste, porque hablaste tanto, Sí, dije mucho. dijiste mucho, pero Chamullo mucho. está muy bien, y desde ya esperamos con ansia a la Iglesia Sacramento Universal de la Salvación, cuando vos Bueno, puedas, con ansia escucharlo, y ahí bueno. este tema da para una, dos, tres, la reunión que Sí. vos quieras. Claro. Porque ¿saben por qué la Iglesia concita tanto interés, tanto amor, porque la Iglesia resume el misterio de Cristo. En la Iglesia está Cristo. Nosotros somos imperfectos, somos vasijas de barro, pero que llevamos la luz, la vida de Cristo en nuestro interior, y tenemos que transmitirla, conservarla y contagiar. No por méritos nuestros, porque realmente si fuera por nosotros Sí, no servimos para nada. Pero es Cristo el que nos hace servir y el que nos nutre, nos alimenta, nos impulsa y nos da la orden. Nos envía. claro. La Iglesia somos nosotros. Esperen un segundo que vino mi esposa. Bueno. Bueno, espero que haya desconectado la grabación.
No, no, está grabando, está grabando. ¿Está conectado? Sí, sí, sí. Bueno, Lindo para hacer este ejercicio, bueno, y para volver a escuchar otra vez el video y todos los conceptos, ¿no es cierto? yo le voy Como a, ese yo le voy a pedir al señor concepto que, le voy a pedir al señor que, misterio. sí, ¿cómo? No, no, ese primer concepto de que la iglesia es un misterio, ¿no? Dice San Pablo. ¿M? Y bueno, ¿cómo se llama? Yo también pensaba, o sea, los judíos al templo lo llaman sinagoga. Sí, Eh, o sea, es el lugar físico del encuentro de Dios, del hombre con Dios, ¿cierto? Así que bueno, claro, y hacer esta tarea. claro. La de los pasajes. Bueno, el mismo Jesús va a ir a la sinagoga y va a participar de la lectura de la palabra de Dios. Claro, Es más, Él nos da el ejemplo de vivir la palabra de Dios, porque cuando se lee el pasaje, creo que lo lee él, el pasaje de Isaías, de que dice, el Espíritu de Yahvé está sobre mí, es decir, y esto se está produciendo en mí. Verdaderamente Cristo nos va dando ejemplo, Él es realmente modelo de todo lo que tenemos que hablar, hacer y vivir. amén. Amén. El hecho de que sea misterio hace que quienes lo analizan desde la razón y desde la ciencia queden muy lejos de lo que es la iglesia. Y nosotros mismos que estamos dentro, también siempre estamos lejos de lo que es la iglesia, pero más cerca. Bueno, Claro, yo pienso que cuanto al misterio, tenemos que pedirle a Dios que nos revele ese misterio. No, lo que tiene, digamos, es, porque como decís vos, intelectualmente tenemos que darnos cuenta claramente que no estamos capacitados para comprender a Dios. Pero si Él quiere mostrarnos algo, ahí Él lo va a hacer claro, de una forma comprensible, si Él quiere. claro. Si él Pero quiere, tenemos claro. que estar abiertos. Si Sí. estamos dispuestos, esto me hace acordar haciendo una paráfrasis, ¿no? A Pedro, cuando lo vio a Jesús en el mar viniendo caminando, ¿no? Y él lo vio y dijo, si eres tú, Sí. dime y voy hasta ti. Yo siempre pensé cosas que no se comentan en general, que Jesús no le había pedido que vaya. De No, él, él le dice, mándame que vaya a ti. de él nace, de él nace. Sí, sí, Pero ahí quiero llegar a esto. Al nacer de él, Dios le da el poder y puede caminar. Camina un paso, dos, no importa. porque Pero, se distrae no, bueno, Jesús le dice, ¿por qué, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? En claro, fin. Pero claro, igualmente yo creo que nunca va a, digamos, que finalmente Pedro era un hombre y Dios y Jesús era Dios. O sea que igualmente no iba a caminar como Jesús, porque acá no se trata de hacer un acto de magia. Jesús lo que viene a revelar ahí es su divinidad, digamos. claro, Ni se claro, trata de caminar, porque caminar se puede caminar en toda la tierra. En el agua no se claro, camina. Él lo único que quiere hacer, Dios, es revelar su divinidad. Pero la comparte con el hombre en la medida que el hombre le pide. A eso voy. De esa claro. forma, en ese caso. Pero hay muchas formas, pero entonces está en nosotros pedirle a Dios que nos revele su divinidad, que nos muestre, tener, como se dice, un contacto con Cristo. Pero lo más importante de justamente de todo lo que vos dijiste es que a Cristo lo tenemos adentro, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo espiritual. Somos templo del Espíritu Santo y de Dios mismo, Padre, Hijo y Claro. Espíritu, ¿no? Así que ahí está el centro de la iglesia y es el motor del mundo espiritual, ¿no?
Si, Claro. si la gente se convence de eso y busca a Dios, va a tener la revelación. Lo que pasa es que la gente no tiene la fe necesaria para buscar a Dios. Más allá Y muchas veces, sí, pero más muchas veces allá de, nosotros sí. con nuestros pecados impedimos también eso, ¿no? No, bueno, pero Nosotros incluso más allá del pecado, porque es cierto que el pecado separa a Dios del hombre, pero digamos como, eh, creo que, no me acuerdo quién dice, creo que sí, San Juan, pero el primero de Juan dice, el que dice que no peca hacia Dios es mentiroso. O sea que claro, todos pecan, pero sí, en el corazón del hombre está ese deseo de agradar a Dios. sí. Conoce Dios la debilidad del hombre. El pecado es como la tierra atrae al hombre, ¿no? Lo pega a él. Lo pega, es muy difícil para el hombre volar. El pecado trae, lo tira al suelo. Pero está en la gracia de Dios de levantarlo, de ayudarlo digamos, a rescatarlo del pecado. Pero voy a que, gracias a Dios, lo tenemos acá dentro, al Señor, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que tenemos que comprender, ¿no? Entonces, todo lo que le pidamos al Padre, en beneficio de la iglesia, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque dice además que Dios no es deudor de nadie, así que Él lo va a hacer. Él va a edificar su iglesia. Eso estamos seguros. Y lo está haciendo, de alguna manera, y aún a pesar del pecado del hombre, lo está haciendo, ¿no? Bueno, le prometió a Pedro que el infierno no iba a prevalecer sobre las puertas de la iglesia. Exactamente. O Es sea un tema que, apasionante y tenés que seguirlo. Tenés para mucho. y además dijo, y además le dijo, este, es decir, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. O Exactamente. sea, ya nos prometió que la iglesia no iba a ser demolida por el demonio, sí lastimada, herida, en fin. En particular, en este siglo se están produciendo situaciones muy, muy Sí, como especiales. dijo, ¿no? En el mundo tenéis esa aflicción, pero yo he vencido. Esa es la clave. Sí. Y de todos modos, yo les quiero contar algo. ¿Ustedes tienen una idea cómo sería el mapa del mundo representando la iglesia, por ejemplo, a fines del siglo III? Supongamos que coloreamos las zonas donde hay comunidades cristianas. ¿Tienen una idea de cómo sería ese mapa? Chiquito, muy Yo, chiquito. yo lo vi hace poco. Bueno, por ejemplo, en Italia sería una manchita chica en la bota de Italia sobre la costa occidental. En Francia sería también un poquito sobre el Mediterráneo. En España, en la punta de España, sobre el Atlántico. Algunas manchitas en el norte de África y algunas en Oriente, ¿no es cierto? Ahora, India. claro, por la zona de Jerusalén, por la zona. Bueno, ahora bien, India, Santo Tomás. claro, a finales del siglo VI ya hay un cambio importante, ya está toda coloreada la costa del Mediterráneo. Y adentrado de la costa hacia adentro, ya hay toda una continuidad a fines del siglo VI. Y bueno, y así es que se sigue construyendo la iglesia hasta que, fíjense, siglo XVI, XVII, a ver, a nuestro territorio la iglesia llega por primera vez con Magallanes. El primer acto religioso lo hace la tripulación de Magallanes, ahí en la provincia de Santa Cruz, donde hacen la invernación, y ahí se celebra la primera misa, que hace poco, el año pasado, creo que se celebraron los 500 años de esa primera misa, ¿no? Y bueno, y ahora digamos, no podemos decir extendida por toda la tierra, lo decimos nosotros en nuestras plegarias, pero en China, por ejemplo, hay más de 1.000 millones que son ateos, que no tienen fe, no tienen religión, o sea que todavía el proceso de llevar el mensaje al mundo todavía está. Y ese es uno de los objetivos
del Papa Francisco. Él quiere que la Iglesia, y ya la Iglesia conducida por Francisco ha llegado a algún acuerdo con las autoridades de China. En estos momentos hay una comunidad muy pequeña de unos 5 millones de chinos. Digo pequeña porque frente a los 1.400 millones, 5 millones es poquito. Pero ya hay acuerdos del gobierno chino con el Vaticano para el crecimiento y el avance de la fe. Bueno, yo creo chicos, que así como... sí, muy bien, ya son está. 20:40 ya. Sí, sí, no. Perdónenme, les pido disculpas. No, está bien, está bien. Muy interesante, muy apasionante. Eso es lo importante, que estemos apasionados por la Iglesia de Cristo. Bueno, que realmente estuvo muy interesante. Si les parece, hago una oración para cerrar. Sí, por favor. ¿Quiere comentar algo más, Fernando? No, para volver a escucharlo. Lo vamos a escuchar. Bueno, Jesús, gracias por esta palabra. Es un tema central de la vida cristiana, que es la Iglesia, que somos nosotros, Señor, la Iglesia que lleva en su interior nada menos que a Cristo, al creador del mundo y de todas las cosas. ¡Qué maravilla! Gracias por esta oportunidad de acercarnos y darnos cuenta realmente la importancia que tiene esa Iglesia en nosotros, que seamos dignos representantes de Dios en la tierra y que el Espíritu Santo nos abra los ojos acerca de la vida espiritual y de toda obra para bien de la humanidad que Él quiera. Y te ruego también, ya que estamos, por la paz del mundo, por la guerra que está ocurriendo, Señor, en este momento, entre Rusia y Ucrania, y en muchas partes del mundo hay guerras, hay conflictos, y también por la Argentina, que también estoy muy preocupado por la economía, por todo este problema que tenemos, que no parece encontrarle una clara solución el gobierno para encaminarla. Que tu paz, tu amor y tu poder transforme todas las cosas. En el santo nombre de Jesús. Amén. Y también les digo a todos los que ven el video, toda esta reunión, que pueden participar, que simplemente nos tienen que dejar en los comentarios algún dato para ubicarlos, con gusto los esperamos. Y les enviamos el link. Bueno, gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Y a todos los que nos ven. Un beso muy grande, un abrazo. Que Dios los bendiga. Chao, me voy a comer la pizza. Chao. Saludos a todos. Chau. Igualmente. Chao.